Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Daniel Leiva de la Raquel Silajes destaca la importancia de la confección de silos de alfalfa. Bernardo Abrucese se refiere al desarrollo institucional que realiza el gobierno santiagueño. Gustavo Marconetti de Grosso Tractores presenta equipos New Holland para forrajes. Por último, Rodolfo Gil del INTA enumera las alternativas en el uso de cultivos de cobertura. En la jornada de alfalfa que organizó la Escuela de la Familia Agrícola Patricia Mira de Colonia Alpina, el técnico agrónomo Daniel Leiva de la Raquel Silajes señaló alternativas para realizar un correcto silo de alfalfa. Participo asesorando la empresa La Raquel Silajes, en la cual confeccionamos todo tipo de silos y bueno, con la escuela siempre estamos trabajando de forma continua a lo largo de todo el año y justamente estamos en una época donde estamos iniciando la confección de forrajes conservados de alfalfa. Y hay una nueva tendencia en el mercado que es dejándose un poco de lado y corriéndose el productor de hacer el silaje de alfalfa, con lo cual eso tiene algunos inconvenientes que son acarreados por el porcentaje de humedad alto con el que se guarda el cultivo. Entonces la tendencia es ir yendo y corriéndose hacia disminuir el porcentaje de humedad de guardado de la alfalfa. Por lo tanto estamos ya generando un producto que es más parecido a un rollo, desde lo técnico a un fardo que se llama enolaje, pero con las ventajas que nos trae y acarrea el hecho de guardarlo en una bolsa, por supuesto. ¿Cómo es la forma para hacer lo correcto lo que vos estás planteando? Son 4 puntos, que está la confección, hay que arrancar en la confección, es cuando la planta todavía está en pie. Lo que le tratamos de transmitir es que apenas se comience a ver el inicio de floración, automáticamente ya comience a planificar la labor, no deje que supere un 10% de floración, porque ya superando el 10% de floración lo que hace la planta es desprenderse de las hojas y justamente el objetivo es guardar la hoja, que es lo que tiene proteína. Pasando el primer paso, que es el corte, luego viene después el momento donde lo vamos a picar, ¿sí? En el momento donde lo vamos a picar están incluidos lo que es el tamaño del picado. La picadora, como todas las picadoras, la gran mayoría tiene una gran ventaja, referido si yo me comparo con un fardo, con un rollo que normalmente guardamos planta entera. La picadora nos permite picar a 1 centímetro como a 4 o 5 centímetros. ¿Y cuál es el ideal? El ideal va sujeto mucho a la recomendación técnica y para qué categoría de animal estamos guardando ese pasto, digamos, ¿no? Entonces, el ideal hay una recomendación que nosotros siempre la hacemos dependiendo si va para ganadería, tambo, cría. Pero el ideal eso lo maneja más una cuestión técnica. Sí, ahí lo que nosotros recomendamos es el horario de la confección y lo que estábamos viendo es que a la tardecita nos permite que la planta esté hidratada, pero solo la hoja. ¿Qué te quiero decir? Durante el día dejamos que se deshidrate la planta y lo primero que se hidrata en la primera hora de humedad a la tarde es la hoja, porque es la parte más fina justamente y es la parte que nos interesa conservar con calidad. Entonces recomendamos el horario de la tardecita para hacer el silo. Por supuesto extendernos hasta ver que tampoco exceda demasiado ese porcentaje de humedad. Y después otra de las cosas son más calibración y ajustes de la maquinaria, como son el túnel de expulsión, bajarle las revoluciones, porque si no va muy fuerte, vuela la planta, vuela las hojas, y algunas otras cuestiones más técnicas desde el momento del picado, las revoluciones de la picadora, etc. Una vez que está esa alfalfa en la bolsa, los resultados. Ahí hay un tip muy claro y clave que siempre lo decimos, es la diferencia entre la humedad que nos va a garantizar la calidad entre uno y otro material referido a silaje o enolaje, es la estructura de la confección de la bolsa. Un silaje de alfalfa con mucha humedad lo que vemos es una estructura muy irregular, tanto en los costados como en el lomo de la bolsa. Si nosotros queremos guardar una alfalfa con bajo porcentaje de humedad, la estructura de esa bolsa es muy similar
a la de un maíz, a la de un sorgo. Tiene algunas irregularidades, pero muy leves y despreciables. Entonces ese es el punto de control para decir si estamos haciendo bien las cosas o no. Ese es un punto de control para saber la calidad. Y después, referido a algunas otras alternativas, hay gente que lo está guardando en el piso, luego lo tapa. Hay varias variantes que van dependiendo del costo que uno quiera asumir en el momento de confeccionarlo. El primer punto es la calidad que logramos, porque por supuesto es distinto tener un rollo normalmente la gente lo guarda a la intemperie, ya partimos de perder un porcentaje de materia, que es por la exposición, digamos, a la intemperie del rollo. En cambio en esto estamos hablando de un forraje que está en una bolsa, que podemos abrirlo y cerrarlo cuando querramos y no ocasionar ningún tipo de pérdida en ese sentido. Otra de las ventajas es que un rollo, si yo quiero triturar o bajar el tamaño de la fibra, tengo que estar pensando en molerlo o en tirarlo en un mixer que tenga cuchillas para picarlo. En cambio acá ya tenemos un material donde cualquier mixer puede generar la mezcla del alimento. Y después, referido a la productividad expresada en los animales, es muchísimo el cambio, porque el resto de los hilos de alfalfa son muy susceptibles a predisponerse a que se empeore ese material o pierda la calidad. En cambio con esto no corremos riesgo y el animal tiene una dieta bastante balanceada en el tiempo. Valsuar 3, venta de semillas, agroquímicos, acopios de cereales, reparto de gasoil al agro, canje de combustibles por granos. Valsuar 3, acompañando la producción de sus tierras. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Ya conoces las ventajas de un mixer GEA. Ahora descubrí las innovaciones que nos hacen únicos. GEA, robustez que se siente. El potencial productivo del norte santafesino se muestra en la 7ª Feria Agroregional el 18, 19 y 20 de mayo en Pozo Borrado, provincia de Santa Fe. Organiza Asociación para el Desarrollo Regional del Departamento 9 de Julio. Rigran, junto a Hi-Terra, te presentan una serie de herramientas para potenciar los resultados en el campo. Agricultura por ambientes, seguimiento satelital de cultivos con índice verde, estudios de altimetría digitales, obtención de información aérea con drones, pronósticos climáticos de precisión, app exclusiva para consulta de clientes y, por supuesto, toda la atención de siempre de Rigran. El gobierno de la provincia de Santiago del Estero continúa con la promoción y acompañamiento de las industrias locales. El licenciado Bernardo Abrucese se refiere al tema. Bueno, yo soy el representante de la provincia en Buenos Aires y de las relaciones internacionales. Y bueno, hoy estamos en este stand promocionando a la provincia desde el punto de vista institucional, en un trabajo coordinado con el Ministerio de la Producción. Lo hacemos todos los años de esta forma y bueno, tratamos de llevar la mayor cantidad de empresarios que puedan venir a la Expo Agro y mostrar sus productos. Este año, a diferencia de otros años, le hemos dado un perfil mucho más industrial a la muestra. Hoy nos encontramos con que tenemos empresarios como Norlit, que está con los tanques agropecuarios, Micronor, Ingeniería Industrial, Biluco, el tema del biodiesel, Rimagro, que está con el tema de la cosechadora de zanahoria y de surtidor inteligente, AB2, después tenemos Enercraft, en fin, hay un montón espero que no me estoy olvidando de alguno, pero de empresarios que hoy nos permite y nos muestra que eso que sucedió allá en el 2004-2005, que fue darle un impulso a la actividad industrial en la provincia, hoy es una realidad. Todos ellos son emprendedores que se han acogido a la Ley de Promoción Industrial. Que sigue vigente.
que dejaron de ser emprendedores hoy son industriales y en el caso de otros son grandes industriales y bueno, que han sabido aprovechar las bondades que le daba nuestra provincia. Bernardo, ¿y cuáles son justamente esos beneficios que otorga la provincia a aquellos que quieren invertir y radicar? Bueno, nosotros tenemos una ley de promoción de inversiones que devolvemos hasta el 30% del capital, todo esto de acuerdo a determinados parámetros, que sea el tipo de insumo que se utiliza, si es local o no, mano de obra, etcétera. La ponderación de todos estos insumos, la ponderación de todas estas variables, lo puede llevar hasta un 30% del capital invertido. Para tranquilidad del empresario, los fondos para este tipo de actividades se intangibilizan en una cuenta distinta que son las cuentas corrientes del Estado, con lo cual tiene la seguridad que a lo largo de 6 meses, en cuotas semestrales, a lo largo de 3 años, se le va a entregar hasta el 30% del capital invertido. Además de ello, tenemos exenciones impositivas de lo que se puede, que son las provinciales, muchas veces las municipales también, y como así también subsidios de tasa y programas de capacitación, en fin, hay un montón de beneficios que tiene la ley de promoción de inversiones que, valga la pena decirlo, es una de las más importantes que hay en el país y que nos ha permitido a nosotros aprovechar al máximo lo que es esta fuente de insumo o de industria primaria que teníamos, porque en realidad teníamos una producción muy primaria y esto nos ha permitido crecer en la industria. Tenemos el caso, para que tengan ejemplos de ustedes saben que Santiago del Estero, dentro de las políticas que ha tenido, ha permitido ser la primera productora de algodón, pero allá en el 2004 no teníamos más allá de una sola empresa que se llamaba Coteminas con una línea de productos. Hoy tenemos ya una empresa, no solamente Cotemina con varias líneas de productos, sino otras empresas más en el rubro textil. Lo mismo pasaba con el ganado. Éramos primeros productores de ganado bovino en el norte argentino, pero no teníamos frigorífico. Nuestro ganado se faenaba y se exportaba desde Santa Fe. Bueno, todas estas cosas se han podido crecer y se han podido dar vuelta a través de lo que es la ley de promoción de inversión. La firma Grosso Tractores, concesionario New Holland, se destaca por la atención postventa de los equipos que comercializa. El ingeniero mecánico Gustavo Marconetti habla, entre otros temas, sobre lo que ellos disponen para los cultivos forrajeros. Cuando hablamos de forraje en productos New Holland, estamos hablando un poquito del ADN de la marca New Holland. Tengamos en cuenta, antes de empezar a hablar de la parte técnica, que New Holland nace como una marca de heno y forraje. Nace en Estados Unidos, allá en el estado de Pensilvania, a fines del siglo XIX, como una marca de equipos de heno y forraje. O sea que lo traemos de tradición desde ese entonces. Entonces, bueno, después de toda una larga trayectoria de más de un siglo de desarrollo de equipos, hoy tenemos unos equipos muy competitivos y muy a la altura de lo que el productor o el contratista pretenden para sus labores de vinificación. Tenemos un amplio espectro de productos, desde segadoras de 3 metros, de 4 metros, de tiro lateral, de tiro central, siempre con acondicionador para acelerar el proceso de secado del cultivo y poder enificarlo antes. Después tenemos enfardadoras prismáticas, mega enfardadoras, digamos, o rotoenfardadoras de cámara angosta, de cámara variable, con todo lo que se está exigiendo hoy, que son, por ejemplo, el procesado de la fibra, el famoso cúter, con envoltura en red, con atado por hilo o por red, como se está exigiendo hoy. Y después, para la parte de silaje propiamente dicha, tenemos a la picadora, que hoy estamos haciendo una nueva presentación de la picadora New Holland, la FR600, es una máquina de 600 caballos, con cabezal de 6 metros, 8 surcos 70 centímetros, como se suele conocer por ahí. Sabemos que no es solamente la venta, de hecho ahí empieza nuestra historia con los clientes, no que termina. Entonces, como ahí empieza, después todo lo que sigue es postventa, es cuidar al cliente tanto en repuestos como en servicio, en que la máquina no quede parada, en que pueda hacer lo que tenga que hacer en el tiempo, como corresponde, que cumpla con todo, y para eso se necesita un gran equipo de gente detrás como es el que tenemos ahora. El campo lo sabe, y vos también. Cada vez hay más razones para hacer lo que hacemos. Cada vez hay más New Holland.
FNG Metalúrgica, desde Porteña, Córdoba, fabrica e instala sombras tubulares, patios de espera y de comidas, tambos, planta de silos, llave en mano, estructuras alma llena. FNG, creando, pensando en el futuro. ¿Pensás usar energía solar en tu campo o industria? Sansolar te asesora e instala para que puedas producir tu propia energía. Sistemas de bombeo de agua, parques y techos solares. Acordate, Sansolar te ayuda a ahorrar. En la jornada de APRESID de Bandera, el ingeniero agrónomo Rodolfo Gil del INTA Castelar destacó la importancia de los cultivos de cobertura en la siembra directa. Justamente el objetivo central es mostrarle al productor el sistema en forma integral. Nosotros no manejamos un cultivo, manejamos una fábrica que es un sistema. Ese sistema se alimenta básicamente de 4 o 5 elementos fundamentales, que son la radiación, que es el dióxido de carbono del aire que respiramos, que es la temperatura que nos regula todos los procesos de esta fábrica, y básicamente el agua. Estamos en una zona semiárida, si se quiere, que nos regula fundamentalmente las respuestas y fundamentalmente la nutrición. Ahora bien, el desafío está cómo combinamos y cómo hacemos un uso eficiente de esos recursos para que nuestra fábrica sea sustentable, como fábrica en sí misma, desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista ambiental. Nosotros tenemos que armar un sistema que nos perdure en el tiempo. Y para eso tenemos que saber dónde estamos parados. Estamos acá en Bandera, en una zona de Santiago del Estero, donde tenemos suelos muy buenos, pero son muy frágiles. El suelo tenemos que entenderlo como sistema, que es el regulador de todos los procesos que ocurren en nuestra fábrica y que necesitan nuestros cultivos para producir más y mejor. Entre ellos el agua y los nutrientes. Uno de los principales alimentos que tiene el sistema es la materia orgánica. Nosotros cuando producimos grano, utilizando el agua para secuestrar carbono, primero construir una antena verde que me capte la energía solar y después fabricar grano, lo que estamos haciendo en ese proceso es también fabricando el componente central de la sustentabilidad de estos ambientes, que es la materia orgánica del suelo. Y como lo reiteramos muchas veces, nosotros compramos en el mercado nitrógeno, fósforo, azufre, pero nadie nos vende materia orgánica. La materia orgánica la tenemos que fabricar nosotros. ¿Y cómo? La forma más fácil es imitando la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Está secuestrando carbono los 365 días del año. Por eso que uno de los secretos de la sustentabilidad es intensificar. El suelo no debería descansar nunca. Pero ¿qué pasa? Estamos en una zona donde la demanda climática, desde el punto de vista hídrico, es de cerca de 1.500 o más milímetros por año, y la oferta de la lluvia es mucho menos, casi la mitad. Con lo cual tenemos que ser muy eficientes en el uso de ese recurso que es el agua. Entonces acá el gran desafío es cómo armamos este rompecabezas para que el suelo, a través de la intensificación, descanse lo menos posible. ¿Y cómo lo armamos? Nosotros tenemos herramientas muy valiosas. Una es el mismo cultivo que producimos y lo que nos genera la sustentabilidad de la empresa, pero luego tenemos otras herramientas como son los cultivos de cobertura, que en el periodo que nosotros, entre comillas, llamamos descanso o barbecho, vemos que en estos ambientes que son tan agresivos desde el punto de vista climático estamos perdiendo mucha agua. Las eficiencias de barbecho en esta zona no superan el 20% con un manejo tradicional. ¿Qué significa eso? Que estamos juntando agua y estamos perdiendo el 80%. Algo no anda bien. Entonces, podemos contar con otras herramientas como son los puentes verdes, que es utilizar esa agua que de otra manera la perderíamos. ¿Para qué? Justamente para proteger el suelo, generando una alfombra que me lo controle del impacto de la gota de lluvia, que me lo controle de la erosión hídrica, que me lo proteja de la erosión eólica, y al mismo tiempo fabricando ese
alimento que necesitamos, que es el carbono. Por eso que el otro componente fundamental acá es la nutrición, pero no entendiéndose nutrición solamente como fertilización, sino nutrir el sistema. Y acá los puentes verdes se transforman en fertilizantes, si se quiere, de fertilización lenta, donde el secuestro no solamente es de carbono, sino de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos que van a quedar, cuando se descompongan, liberados para el cultivo que me da renta para la empresa. Rodolfo, ¿cuáles son esos cultivos de cobertura que se pueden utilizar? Bueno, según los ambientes hay distintas especies. Nosotros estamos en un ambiente bastante propicio para utilizar una gran variedad de especies. Básicamente las podemos separar en dos grandes grupos, como son las gramíneas. Podemos hablar de especies invernales como la avena, como el centeno o el mismo trigo. Si nosotros podemos hacer coberturas de trigo, que a su vez tenemos en años buenos la oportunidad de cosechar, como este año que tuvimos un año muy benigno y tenemos rendimiento de hasta 6.000 kilos en buena hora. Si no, podemos utilizar otras especies que para conservar el agua tenemos que cortarle el ciclo antes para poder reabastecer el suelo en la medida que podamos con las lluvias para el cultivo que le sigue. No nos podemos olvidar, además de esos cultivos gramíneas, de las leguminosas. Las leguminosas, además de estar aportando el carbón, y como por ejemplo vicia, como por ejemplo melilotus, que no solamente me están secuestrando carbono, sino que me están fijando nitrógeno del aire, que no es otra cosa que un fertilizante para el cultivo, sobre todo si estamos pensando en hacer cultivo como maíz. Rodolfo, y aquí en Santiago del Estero, en aquellos años que vienen secos, ¿qué pasa con los cultivos de cobertura y después el cultivo comercial posterior? Excelente pregunta. En estos ambientes que son tan variables climáticamente, lo peor que podemos hacer es fijarnos con una receta generalizada o fija, y menos trayendo recetas de otros ambientes como por ejemplo pampa húmeda. Lo que tenemos acá es que tener, primero entender cómo es la dinámica de los procesos de estos ambientes, y en función de eso y en función de cómo viene el año y los pronósticos, estar preparados para obrar en consecuencia. Años como estos que hemos tenido, donde incluso nos ha, entre comillas, sobrado el agua, tuvimos excedentes hídricos, tenemos que aprovecharlos para reabastecer muchas veces la salud de nuestros suelos a través de esa captura de carbono, como decíamos, y nutrientes. Otros años quizás no vamos a poder hacer eso, quizás años que por tener buenos niveles de humedad podamos esos cultivos de cobertura, como dijimos en el trigo, cosecharlos. Otros años tendremos que secarlos con anticipación para poder recargar con las lluvias estivales antes de poder sembrar los cultivos de cosecha. Acá hay dos aspectos que son fundamentales de entender. Primero, que como dijimos al principio, tenemos que pensar en manejar un sistema. Y cuando manejamos el sistema hay una variable que no podemos obviar, que es el tiempo que le tenemos que dar a los procesos para que se expresen y para que se expresen en nuestro ambiente de producción. En otras palabras, nosotros no podemos sacar resultados solamente en una campaña. Nosotros tenemos que entender que el sistema, por lo menos para evaluarlo, tenemos que apuntar a 3, 4 campañas y hacer el balance, incluso empresarial, a través no de cuánto nos rindió una soja o maíz, sino cuánto carbono produjimos en todas esas campañas sucesivas, cuánto rendimiento en grano sacamos, no en un año, sino en 5 años, y ver, relacionar eso en un análisis costo-beneficio de la empresa para ver cómo obrar mejor y corregir los errores y capitalizar los aciertos. Mensaje final, esto. Primero, esta visión de manejo de sistema. El segundo mensaje, que el conocimiento que se genera no solamente depende de la ciencia, sino del protagonismo del productor. Acá lo que tenemos que hacer es unir el conocimiento empírico, que es el conocimiento que posee el productor, que es muy, pero muy valioso, y juntarlo con el conocimiento científico. Los dos, el resultado se sinergiza y los resultados son muy, pero muy buenos. Y eso es lo que estamos haciendo y invitando a la gente que se sume. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.